Army, después de varios días con muy poquitas interacciones, Jikook, hoy Nueva York nos ha regalado justo lo que estábamos esperando. Sé que llevamos tiempo diciendo paciencia, paciencia, ya va a pasar algo, y sé también que muchas de ustedes, igual que yo, han estado revisando cada video, cada fancam, cada transmisión en vivo, buscando esa pequeña señal que nos confirme que todo sigue igual. Pues bien, hoy no tengo que pedirles paciencia porque tengo contenido de verdad. Lo que ha pasado hoy es de esas cosas que, aunque a simple vista parezcan pequeñas o hasta insignificantes para quien no está metido en este fandom, para nosotras las G-Cookers significan absolutamente todo. Vamos a hablar del coche que compartieron después del concierto, de cómo salieron juntos del soundcheck y del hotel, y de un momento tan tierno y divertido que se me derritió el corazón. Pero antes, ya saben, si aman a los chicos tanto como yo, suscríbanse, denle like y activen la campanita para no perderse ni una sola actualización del G-Cook. Créanme que con lo que se viene en esta gira, no querrán perderse nada, ¿no? Empecemos por lo que muchas personas dejaron pasar por alto, pero que nosotras, como buenas G-Cookers, obviamente no íbamos a dejar sin analizar hasta el último detalle. Al finalizar el concierto de hoy en Nueva York, Jimin y Jungkook salieron juntos del recinto y se dirigieron exactamente al mismo vehículo, caminando prácticamente uno al lado del otro, sin ninguna prisa por separarse hacia autos distintos como a veces ocurre con otros miembros. Ahora sé lo que muchas están pensando. Esto no significa nada, son compañeros de grupo, comparten transporte todo el tiempo. Y tienen razón, en circunstancias normales esto sería lo más común del mundo, algo que ni siquiera merecería un segundo vistazo. Pero seamos honestas. Llevábamos varios días sin absolutamente nada de contenido Jikook, ni una mirada capturada en cámara, ni un gesto, ni una coincidencia, nada de nada. Los timelines estaban vacíos, los fancams no mostraban ningún cruce entre ellos, y honestamente algunas empezábamos a sentir esa ansiedad tan típica de este fandom cuando pasan los días y no hay nada que analizar. Así que cuando después de esa sequía vemos que justo estos dos, de entre los 7 integrantes, terminan caminando juntos y subiéndose al mismo coche, perdón, pero eso para nosotras es una señal enorme. Porque si lo pensamos bien, con 7 miembros hay muchísimas combinaciones posibles de quién se va con quién al terminar un show. Podrían haberse dividido de cualquier forma, podrían haber ido cada uno con quien tuviera más cerca en ese momento. Y hoy, después de tantos días en silencio, resultó que fueran justamente Jimin y Jungkook los que caminaran uno al lado del otro hacia el mismo auto. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero ya sabemos que en el mundo del Jikook, las coincidencias casi nunca son solo coincidencias, y cuando se repiten una y otra vez a lo largo de los años, empiezan a formar un patrón que es imposible ignorar para quienes llevamos tiempo observando esta dinámica tan especial entre ellos. Y bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué sintieron cuando vieron que se subieron juntos al mismo coche después de tantos días sin nada? ¿Se les aceleró el corazón como a mí? Pero eso no fue todo lo que pasó hoy, para nada, porque además del coche después del concierto también se les vio salir juntos del soundcheck y más tarde saliendo juntos del hotel. Sí, leyeron bien. 3 momentos distintos en un mismo día donde Jimin y Jungkook coincidieron saliendo de un mismo lugar, prácticamente uno al lado del otro, en un patrón que se repitió durante toda la jornada. Y aquí quiero detenerme un segundo porque esto es realmente importante para el contexto de todo lo que hemos vivido esta semana. Durante los últimos días, algunas cuentas y algunos rumores empezaron a circular diciendo que Jimin y Jungkook estaban distanciados, que casi no se les veía juntos en ningún lado, que tal vez había algún tipo de tensión o distanciamiento real entre ellos. Ustedes saben cómo es esto. Apenas hay unos días sin interacciones visibles y ya empiezan a inventar teorías negativas sin ninguna base real, solo alimentadas por el silencio y la falta de contenido. Incluso vi algunos hilos bastante elaborados donde intentaban conectar ese supuesto silencio con otras cosas, construyendo narrativas completas a partir de absolutamente nada concreto. Y honestamente, eso es algo que como G-Cookers deberíamos evitar hacer porque termina generando ansiedad innecesaria dentro del fandom sin ningún fundamento real detrás. Pues bien, hoy la realidad les respondió clarísimo, porque si de verdad hubiera esa supuesta distancia de la que hablaban, no tendría mucho sentido que coincidieran saliendo juntos del soundcheck del hotel y encima terminaran compartiendo coche después del show.
todo en el mismo día. Estas cosas no se pueden fingir ni forzar, simplemente pasan porque ellos naturalmente siguen gravitando el uno hacia el otro, como lo han hecho siempre a lo largo de todos estos años juntos. No estoy diciendo que esto confirme absolutamente nada más allá de lo que se ve con nuestros propios ojos. Y quiero ser clara en eso, porque este canal siempre se ha basado en analizar lo real y no en inventar. Pero sí quiero que quede claro. Los rumores de distanciamiento que circularon estos días quedan bastante desmentidos con lo que hemos visto hoy. Ellos siguen ahí, cerca el uno del otro, como siempre han estado, incluso cuando el fandom no está mirando con tanta atención. ¿Y ustedes qué opinan de esos rumores de que estaban distanciados? ¿Ya quedaron desmentidos con lo de hoy o todavía tienen dudas? Y ahora vamos con mi parte favorita de todo el día, porque esto no tiene que ver directamente con una interacción Jikook confirmada, pero es tan adorable que necesito contárselo igual, porque además nos deja ver una vez más por qué Jimin es tan especial para todos a su alrededor, incluido Jungkook. Durante el soundcheck de hoy, Jimin estaba hablando y en un momento usó ese tono de voz tan característico de él, dulce, un poco agudo, con ese estilo tan adorable que ya todas conocemos y amamos desde hace años. Es esa voz que saca cuando está relajado, cuando está bromeando, cuando se siente completamente cómodo con las personas que tiene alrededor. Y como era de esperarse, sus hermanos no dejaron pasar la oportunidad de molestarlo cariñosamente. Tanto Hobby como Jungkook empezaron a imitarlo, bromeando con esa misma vocecita, riéndose entre ellos mientras Jimin seguramente los miraba entre risas y un poco de vergüenza fingida, como siempre hace en estos momentos tan espontáneos. Y es que esto es algo que vemos una y otra vez con Jimin a lo largo de los años. Tiene esa forma de hablar tan particular, tan tierna, que sus propios compañeros no pueden evitar imitarlo con cariño cada vez que la sacan. No es la primera vez que lo molestan así. Ya lo hemos visto en lives anteriores, en detrás de cámaras, en momentos espontáneos durante giras pasadas. Y honestamente, cada vez que pasa se nota clarísimo que lo hacen desde el amor, no para burlarse de mala manera, sino porque genuinamente les parece adorable, tanto que no se resisten a imitarlo cada vez que tienen oportunidad. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un segundo porque Jungkook participando en esta broma también nos dice algo importante sobre su dinámica. Jungkook no anda imitando la voz de cualquiera ni bromeando así con cualquiera de sus compañeros todo el tiempo. El hecho de que se una a Hobby, riéndose con él y no de él, muestra esa confianza y esa cercanía que siempre ha existido entre ellos desde los primeros años de BTS. Son ese tipo de bromas espontáneas que solo se hacen entre personas que se sienten completamente cómodas la una con la otra, sin miedo a que el otro se lo tome mal. Así que aunque este momento en particular no sea exclusivamente Jikook en el sentido estricto, para nosotras sigue siendo un recordatorio precioso de por qué esta dinámica entre ellos sigue siendo tan especial, incluso en los detalles más pequeños del día a día, como un soundcheck cualquiera antes de un show. Cuéntenme, ¿ya habían visto antes a Jimin hablar con esa vocecita tan tierna? ¿Qué les pareció que Jungkook y Hobby lo imitaran así de cariñosamente? Y bueno, con esto cerramos las novedades de hoy. Sé que en comparación con otros días no tenemos tanto contenido como nos gustaría y entiendo perfectamente que después de tantos días de sequía, las ganas de tener más y más son enormes. Es totalmente válido sentir esa ansiedad cuando pasan los días sin nada. Créanme que yo también lo siento cada vez que reviso los timelines y no encuentro nada nuevo. Pero como siempre decimos en este canal, preferimos 1000 veces la calidad sobre la cantidad y sobre todo preferimos siempre el respeto sobre la especulación sin fundamento. Aquí no vamos a inventar teorías sobre lo que no sabemos, ni vamos a construir historias completas a partir de rumores sin pruebas reales, por más tentador que a veces resulte hacerlo cuando llevamos días sin contenido. Lo que sí vamos a hacer siempre es reaccionar con toda la emoción del mundo a lo que sí es público, a lo que sí podemos ver con nuestros propios ojos, como el coche compartido de hoy, como salir juntos del soundcheck y del hotel, como ese momento tan tierno con la voz de Jimin y las risas de sus hermanos. Eso es lo que nos gusta hacer aquí, celebrar lo real sin necesidad de inventar nada más. Jimin y Jungkook merecen que respetemos su privacidad, y como fandom, como Jikookers responsables, tenemos la responsabilidad de disfrutar de estos momentos sin cruzar líneas que no nos corresponden cruzar, sin especular sobre su vida privada ni construir narrativas que ellos no han confirmado.
Así que sigamos apoyándolos con respeto, sigamos disfrutando de cada pequeño gesto público que nos regalan y sigamos confiando en que, con el tiempo, ellos seguirán mostrándonos a su manera y a su ritmo por qué esta conexión sigue siendo tan real después de tantos años. Gracias por acompañarme en este video, Army. No olviden dejarme en los comentarios sus respuestas a las preguntas de hoy. Denle like si disfrutaron el contenido, compártanlo con otras G-Cookers que también necesitaban esta dosis de esperanza hoy. Y nos vemos en el próximo video con más actualizaciones del G-Cook.